Quiero comenzar esta intervención en el Congreso agradeciendo al Patriarcado de Moscú la invitación que me ha hecho para hablar de los criterios que se pueden usar para distinguir un fenómeno místico de una enfermedad mental. Y quiero agradecer al Patriarcado esto porque no quería comenzar sin hacer una manifestación de profunda admiración, de la profunda admiración que nosotros los católicos tenemos por la Iglesia Ortodoxa, por el modo en que han preservado la pureza de la fe y la grandeza de su tradición litúrgica. En un mundo relativista en el que todo se pone en cuestión, los obispos, los monjes, los presbíteros rusos han custodiado magníficamente el depósito de la fe. Dicho lo cual, que consideraba importante decirlo, pasamos al tema de mi intervención. Voces internas, voces externas, criterios prácticos para distinguir entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Cómo distinguir la verdad de la falsedad cuando una aparición verdadera de lo divino a una persona se da en el mundo de lo invisible? Y cuando una falsa aparición en una persona que está enferma se da en el interior de su mente. En un caso y en otro, tenemos que discernir los sacerdotes y a veces los psiquiatras acerca de lo inmaterial, de lo invisible. Tenemos que discernir de si algo ocurrió cuando no hay otro testigo que la persona y la aparición sea una aparición verdadera o una falsa aparición, una alucinación. Como todo el mundo que me escucha puede fácilmente darse cuenta, es un tema difícil. Si no existiera el mundo del espíritu, si Dios no existiera, todos los mensajes divinos serían producto de la esquizofrenia. Si Dios existe, si el mundo de lo espiritual existe, algunas apariciones pueden ser verdaderas. Hasta el más ateo de los psiquiatras reconocería, si existiera el mundo de los espíritus, no podría descartar que algunas sean verdaderas. Para nosotros, los que creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creemos que a lo largo de la historia ha habido hombres que han tenido revelaciones de Dios. Dios es un Dios de la razón, es el Dios de la razón. Por lo tanto, lo que haga siempre se va a mover dentro del campo de lo racional. Si Dios da un mensaje a través de alguien, se va a mover en el campo de la verosimilitud. No sería lógico que Dios entregara un mensaje a través de una persona que no es fiable, alguien que es mentiroso, ladrón, lujurioso. No es razonable que Dios quiera que creamos un mensaje entregado a través de un mensajero poco creíble. Lo lógico es que si Dios entrega un mensaje, lo haga a través de una persona honesta, sensata, virtuosa y cuya salud mental sea patente, es decir, una persona que merece credibilidad. La credibilidad
se basa en la moralidad de la persona, pero presupone su salud mental. No sería razonable que Dios entregara a los demás un mensaje a través de una persona que no distingue entre la realidad y sus propias fantasías. Hay casos en los que la enfermedad mental de alguien resulta evidente. El mismo sentido común del que escucha, sin tener conocimientos psiquiátricos, le advierte que la persona que le habla no es fiable. El sentido común suele ser regla suficiente. Dios lleva hablando a los hombres a través de otros hombres desde antes de Abraham y por supuesto después de la venida de Jesucristo. Aquellos hombres del siglo I o del siglo VII o del siglo XIV no tenían conocimientos psiquiátricos. El sentido común era regla suficiente normalmente para distinguir cuando un hecho era verdadero o no. De lo contrario, no podríamos haber discernido la verdad de un místico hasta nuestra época en que la psiquiatría se ha desarrollado más. Démonos cuenta de que el discernimiento de un fenómeno místico sea enteramente personal, un mensaje para una persona, para el que lo recibe, o sea un mensaje para los demás, es un hecho espiritual. Por lo tanto, el que debe discernir, juzgar, enjuiciar ese hecho es el hombre del espíritu. Si algo es o no un fenómeno místico, lo debe discernir el hombre espiritual, el hombre dedicado a la oración, el que tiene una connaturalidad con el mundo del espíritu. Cierto que hay muchas enfermedades, sobre todo la esquizofrenia, en la que la persona sufre una enfermedad que puede cursar con una temática religiosa y va a decir que se le aparece un ángel, que tiene voces de Dios, mensajes, visiones. Pero en esos casos, normalmente, usualmente, conocer a la persona implica saber si tiene credibilidad o no. Es cierto que puede haber casos en los que eso pues no esté tan claro, pero siempre vamos a tener indicios. A través de esos indicios ya rápidamente podemos establecer si esa persona lo que nos dice es fabricación de su mente, el cerebro es un órgano y como tal órgano puede funcionar mal, o si merece un estudio más detallado. La observación a través del tiempo es algo necesario. Puede haber el mayor experto en cuestiones místicas que sea llamado a un lugar. Por hablar con una hora o 2 horas o 3 horas con alguien, en algunos casos, no logrará un juicio. Si la enfermedad es patente, está clara, sí, en 10 minutos puede quedar claro todo. Pero hay otros enfermos que presentan unas características en las que no es evidente la patología. La observación a través del tiempo es imprescindible en esos casos. No se puede pretender que
a base de una gran ciencia del que examine, aplicando una serie de criterios, enseguida quede todo claro. A veces sí, pero en unos pocos casos no. Por eso, el tiempo nos ayuda a ver si la enfermedad sigue desplegando sus ramificaciones, dicho de otro modo, si va a tener crisis psicóticas, delirios en los que su carácter irracional cada vez quede más claro, o por el contrario, el paso del tiempo nos convence de que esa persona está sana mentalmente y además su vida ofrece credibilidad al mensaje que ella intenta transmitir. El discernimiento de estos fenómenos es algo esencialmente espiritual. Los obispos de todo el mundo, sea en Estados Unidos, en Argentina, en todas partes, cuando surge algo de este tipo, siempre llaman al psiquiatra. No se puede pedir al psiquiatra lo que no puede dar. El psiquiatra lo que sí que puede observar es si el conjunto global de ese individuo ofrece las características de una persona enferma mentalmente. Eso sí que lo puede decir el psiquiatra. Pero eso es un indicio negativo meramente. Es un indicio negativo, no está enfermo. Si el obispo le pregunta, ¿pero le habla la Virgen María? Yo le puedo decir lo negativo, no está enfermo. Si a esta persona le habla la Virgen María o un santo o un ángel, eso ya es materia religiosa. Yo le puedo decir, no está enfermo. O, al revés, el cuadro global que presenta esta persona es el de una persona desequilibrada. Pero más no puede decir el psiquiatra. Por lo tanto, los obispos deben entender que el psiquiatra no puede juzgar de lo espiritual, solo de los indicios que presenta la persona acerca de su estabilidad psiquiátrica. Es cierto que algunas veces, poquísimas veces, en el caso de un místico puede darse una prueba. Es cierto. Me he encontrado yo con individuos que me han hablado de que tenían mensajes y de pronto me han dicho algo que he considerado una prueba. Pero eso me ha ocurrido pocas veces. Cuando se produce una prueba, entonces estamos seguros de que la mano de Dios está sobre esa persona. Pero eso es muy raro. La inmensa mayoría de los casos, cuando les he dicho, si usted habla con Dios, si usted habla con Jesús, pídale que me dé una prueba. La mayor parte de los casos no se me ha presentado esa prueba. Lo que he hecho ha sido suspender juicio. Uno pide, pero es Dios finalmente el que determina si concede una prueba o no. Pero las pruebas raramente van a ser la solución, porque cuando un místico dé una prueba de Dios, de que realmente había recibido un mensaje, el que juzga puede problematizar cualquier prueba hasta el infinito. Siempre se puede buscar un argumento por el cual esa prueba no es verdadera. Siempre. Hasta los mismos miembros del Sanedrín encontraron argumentaciones para no creer en las pruebas del Hijo de Dios. El problema para los obispos, para un abad en un monasterio, son los casos que estén justo en el medio. No hay problema en los que claramente presentan enfermedad, no hay problema en aquellos místicos de los que no cabe ninguna duda acerca de su salud mental
y hay pruebas de sus milagros. El problema viene en esa franja en que de momento están ni en un caso ni en otro. El tiempo, a veces meses, alguna vez incluso algún año, es lo que hará que esos individuos acaben mostrando ramificaciones psicóticas o, por el contrario, acaben mostrando frutos milagrosos. En el caso de que el mensaje, las visiones que uno reciba sean solo para el mismo individuo, no tienen ningún mensaje para los demás, muchas veces el sacerdote debe suspender juicio. Mientras la persona lleve una vida normal, trabaje normalmente, cuide de su casa si es una mujer normalmente, lleve una vida ordinaria en el plano del trabajo, la amistad, el descanso, podemos dejar pasar el tiempo. Si la persona tuviera una vida ordinaria, trabajo, descanso, familia, cuidar la casa, etc., totalmente desestructurada, desequilibrada, patológica, ya tendríamos la respuesta. Muchas veces la verdad o no de un fenómeno místico no se ve examinando el mensaje mismo, sino hablando con el marido, con los hijos, con sus amistades. Es el círculo que hay alrededor el que muchas veces nos va a dar indicios acerca de la verdad del núcleo al que no podemos acceder porque está en el mundo de lo invisible, pero al círculo externo sí. El árbol bueno da frutos buenos. Una persona desequilibrada no llevará de un modo normal su vida laboral o familiar. No nos olvidemos tampoco de que los enfermos mentales pueden tener vida espiritual, pueden requerir una dirección espiritual, pueden ser personas muy buenas. Pero lo que he dicho antes, la credibilidad. La persona enferma mental puede ser mucho más buena que una sana, pero no lo usará Dios como instrumento que entrega mensajes a otros. Otra cosa que no debemos olvidar, la enfermedad mental, y el cerebro es un órgano que también se enferma, y la psique humana, aunque sea inmaterial, también puede desequilibrarse. Un santo puede tener una enfermedad mental. Esto no debemos olvidarlo. Un santo puede tener una enfermedad mental. Puede ser un gran santo los últimos 4 o 5 años de su vida un esquizofrénico. Sí, sí. Ha podido tener una vida edificante, una vida santa, y sin embargo en los últimos años de su vida perder la cabeza. Por eso digo que hay una franja intermedia entre lo genuinamente místico y lo evidentemente psiquiátrico. Hay una franja que es donde no está claro. El tiempo acaba decantando las cosas hacia un lado o hacia otro, sin olvidar que incluso el enfermo puede tener un grandísimo amor de Dios, una gran vida espiritual. Pero al final quedará claro que algo no funcionaba bien dentro de su cabeza. Y tengamos claro el otro lado, un gran santo que siempre ha sido una persona sana psiquiátricamente, en un momento dado de su vida, los mecanismos de su cabeza pueden desestructurarse y empezar a fabricar delirios y alucinaciones. Por lo tanto, esta cuestión planteada no es una lucha entre la psiquiatría y la mística, no es una lucha entre el clero y los médicos, no.
La colaboración puede ser perfecta, pero si esa enfermedad es una cuestión meramente de los médicos, si es una cuestión mística, es una cuestión enteramente para el clero. Es importante que el clero que tenga que juzgar este tipo de casos sea lo más santo posible. No debe estribar el enjuiciamiento de estos casos en reglas o conocimientos psiquiátricos. Donde verdaderamente se debe fundamentar es en la santidad de la persona. Porque el santo reconoce a otro santo. El hombre espiritual tiene una connaturalidad con los fenómenos celestiales. Desaconsejo totalmente que como criterio de discernimiento se recurra a otros videntes para discernir el caso de otros videntes. Porque si hay un error, eso va a provocar una cadena de errores. ¿Cuántas veces se ha intentado sustituir el discernimiento lento, paciente, que dura meses, que se basa en la vida espiritual? ¿Cuántas veces se ha intentado sustituir eso por ir a una persona con supuestos dones para que diga si otro tiene dones? Si efectivamente al que vamos a consultar tiene unos verdaderos dones, nos va a dar unos criterios buenos, nos va a encauzar bien, pero he visto con cierta frecuencia cómo con bastante ligereza se da por supuesto que alguien tiene dones y enjuicia a otros, con lo cual puede estar dando por malo durante años a hombres buenos o puede estar dando por bueno a falsos místicos. Esto lo he visto. A veces se plantea en un monasterio que una novicia que ha entrado y que tiene dones místicos y llama a la abadesa, la priora, a un sacerdote para que enjuicie ese caso. ¿Puede quedarse en el monasterio? ¿Puede profesar, hacer votos? La respuesta es muy simple. Si esa novicia puede llevar una vida conventual normal, si puede trabajar normalmente, si puede convivir con los demás normalmente, no hay problema. Pero si una persona, por santa que sea y por muchos dones místicos que sea, no puede llevar una vida conventual, regular, una vida de trabajo y convivencia normal, por muy santa que sea, no está llamada para ese lugar. Por último, debemos tener sumo cuidado al enjuiciar los fenómenos místicos, porque muchas veces olvidamos que Dios tiene el derecho a sorprendernos. El mundo de la mística es muy variado, variadísimo. Presenta todas las posibilidades imaginables. No podemos reducir ese mundo, que es un mundo de vida, a lo que hemos aprendido en un libro, o en 5 libros, o en 15 libros. Dios es un misterio grandioso, y por lo tanto, cuando Él se revela, tiene perfecto derecho a ir más allá de nuestras expectativas. Tiene perfecto derecho a hacer cosas que no encajan en nuestros esquemas. He insistido mucho en enjuiciar a la persona. Por supuesto que hay mensajes que de por sí ya no son creíbles, aquellos que van contra la fe cristiana, aquellos que evidentemente, según el sentido común, no son razonables. Pero en esa franja que he dicho intermedia, en que no sabemos,
y que necesitamos tiempo, el que enjuicia tiene que tener mucho cuidado de no querer hacer pasar a Dios a través de sus propios esquemas. Dios es mucho más de lo que imaginamos, su palabra también. Su palabra es tan sorprendente como Dios mismo. Y a veces escoge al más pequeño para darle sus regalos. A veces escoge al que pareciera menos digno. Tantas veces el que enjuicia la verdad o no de un caso místico se olvida de una cosa esencial: Dios puede hacer lo que quiera. Dejando claro eso, vamos a intentar ver los indicios, pero hay que partir de ese hecho. Y tantas veces el Dios ilimitado que se revela es enjuiciado por una mente limitada. El Dios santo que da una visión a alguien es juzgado por un hombre que no es santo, que tiene mucho de humano, que tiene prejuicios. Por eso el primer criterio a la hora de escoger a personas para enjuiciar este tipo de casos es la santidad, con sentido común, claro, pero no otros conocimientos humanos. No se puede aprender en una universidad cómo enjuiciar las grandezas del espíritu. Fijémonos en que en la medida en que el juez sea menos perfecto, más humano, con pecados, aunque sean veniales, se oscurece su capacidad de llegar a un buen juicio. En la medida en que esté más lleno del Espíritu Santo, en la medida en que sea más obediente él mismo al Espíritu, su juicio valdrá más. Por lo tanto, debemos ser humildes. La aproximación al fenómeno místico debe ser humilde, porque si no, podemos caer en las traiciones de nuestros prejuicios, de los esquemas rígidos que hemos aprendido. Por lo tanto, el que enjuicia no olvide que enjuiciando a una persona con un supuesto don místico, si se equivoca, en el fondo está enjuiciando a Dios. Es como decirle: Dios, tú no puedes hacer eso, tú no podrías nunca hacer eso. Y a veces uno es el que está equivocado. Cuando vemos a tan grandes santos, cuánto han sufrido de aquellos que les enjuiciaban. Nada más. Solo quiero apuntar finalmente el paralelismo entre el discernimiento de los casos demoníacos y el de los fenómenos místicos. El que no sabe mucho de estas cosas piensa que para que podamos decir que alguien está poseído por el demonio se necesitan hechos totalmente extraordinarios, pruebas. Y no es verdad. Normalmente llegamos a la conclusión de que alguien está poseído por el demonio por indicios. Es razonable pensar que esta persona está poseída. Pues bien, con lo místico pasa lo mismo. Indicios, es razonable. Los criterios que sirven para enjuiciar, discernir, saber en la medida de lo que es posible saber que alguien está poseso, valen vueltos del revés para saber si alguien está siendo usado como instrumento por Dios. En el fondo son dos campos totalmente paralelos. Esta persona está siendo usada por el demonio de un modo extraordinario. Esta persona está siendo usada por Dios de un modo extraordinario. En fin, estas son mis reflexiones y
Les agradezco que me hayan escuchado y si les han servido de algo, pues me alegraré mucho.